Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo un día más a Movimiento Galimplant. Hoy tenemos con nosotros pues, a un excelentísimo profesional. Él es primer premio nacional fin de carrera, es doctor en odontología con premio extraordinario de doctorado, es profesor ayudante doctor en la Universidad de Santiago de Compostela, secretario del Departamento de Cirugía y Especialidades Médico-Quirúrgicas de la Universidad de Santiago de Compostela, coordinador del área de estomatología de la Universidad de Santiago de Compostela, autor de más de 110 publicaciones internacionales indexadas en JCR. Vamos, un auténtico crack. Tenemos el placer de contar hoy con nosotros con el profesor doctor Mario Pérez Sayans García. Bienvenido, Mario. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias por esta cálida presentación. Agradezco muchísimo tus palabras de cariño y agradezco sobre todo a Galimplant la invitación que han formulado para poder compartir con vosotros algunos detalles que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años, tanto en la práctica clínica habitual como en los ensayos clínicos y en las diferentes investigaciones que hemos ido realizando, fundamentalmente soportadas por el movimiento Galimplant. El tema de hoy vamos a tratar un tema bastante controvertido, que es la pérdida ósea marginal. Viene de las siglas en inglés MBL, Marginal Bone Loss, y corresponde a la pérdida ósea marginal que se produce alrededor de los implantes. Vamos a ir desarrollando este concepto. Decir que esta charla este speech está fundamentalmente soportado por la casa Galimplant y por todos sus componentes, y también está parcialmente soportado y apoyado por la revista Medicina del grupo MDPI, con un factor de impacto actual de 2.430 y de la que soy editor asociado. La implantología actual ha evolucionado bastante. Desde los primeros intentos de implantes superiósticos, como los que podemos ver aquí en esta zona del tercer cuadrante, para conseguir solucionar problemas en los casos en los que la gran reabsorción ósea ocurría, a pasar a momentos como este, situaciones actuales, recientes, que bueno, probablemente vayan en discordancia con los principios tanto biológicos como protéticos, quizás, ¿no?, con los que nos estamos moviendo. Sin embargo, dentro de la semejante cantidad de implantes que vemos en este caso para una rehabilitación fija, implante soportada, vemos que tampoco está mal del todo, ya que si podemos observar, todas las coronas se han alejado de estos mini implantes que están colocados, algunos incluso infracrestales, pero que el concepto de alejarse, fijaros, estaba bastante mantenido. Por lo tanto, aunque llama a la vista la atención, ¿no?, nos impacta visualmente, quizá no esté tan mal como otras rehabilitaciones que vemos que visualmente son mucho más aceptables. ¿Qué es la MBL? Nos vamos a referir a ella todo el rato con estas siglas. Se corresponde con la pérdida temprana de hueso y es un proceso de remodelación no infeccioso, es decir, no es una enfermedad periimplantaria, ni una mucositis, ni una periimplantitis, ni un defecto de tejidos duros, que son las tres enfermedades dentro de la clasificación actual de enfermedades periimplantarias. Es una entidad variable y que fundamentalmente ocurre durante el primer año tras la colocación del implante, y existen muchos factores que determinan el avance o la aparición de la MBL. Como bien sabéis, todos, y sé que en este foro hay desde estudiantes hasta profesionales de larga trayectoria, los primeros criterios de éxito de un implante establecidos por Albrechtson asumían que se podía perder hasta 1 o 2 milímetros de hueso durante el primer año y que formaba parte de un proceso de remodelación y que debería ser asumible. Sin embargo, hoy en día intentamos pelear contra esto. ¿Cómo podemos prevenir o cómo podemos minimizar esta MBL
que tanto nos desagrada cuando pasa el primer año tras la colocación de los implantes. Pues vamos a hablar de 3 aspectos fundamentales. Como os comentaba, la MBL se produce entre los 6 primeros meses y los 12 primeros meses. Por lo tanto, todos los parámetros que regulan desde la colocación del implante hasta la carga del implante, que son durante esos primeros meses, van a influenciar de una manera muy alta a la MBL. Vamos a hablar también de los aditamentos transmucosos, algo que está dentro de la filosofía del movimiento Galimplant y que vais a ver cómo impacta dentro del control de la MBL. Para finalmente hablaros de algunas técnicas un poco más novedosas quizás y en las que estamos trabajando en el grupo de Medoral Research en la Universidad de Santiago de Compostela, que es la fotobiometría. Desde luego, lo más importante para prevenir cualquier tipo de problema alrededor de los tejidos perimplantarios es una colocación del implante dentro de la posición correcta tridimensional. De manera que colocando el implante en sentido cráneo-caudal, mesiodistal y en sentido ápico-coronal, vamos a conseguir prevenir la mayor parte de los problemas para tener que evitar lamentos, como podéis ver esa foto, esta imagen de la derecha, donde hubo que explantar un implante y solventar el problema del defecto mediante un injerto en bloque. Ya sabéis que la perimplantitis es la principal causa de la MBL tardía. La acumulación de placa, el tabaco, algunos factores como la diabetes también lo pueden, y los antecedentes de enfermedad periodontal son los factores clínicos de riesgo más relacionados con la enfermedad perimplantaria. Pero hoy nos toca hablar de la MBL, es decir, esa pérdida ósea que se produce de manera espontánea y que nada tiene que ver con la perimplantitis, como podéis ver en este caso. Por lo tanto, vamos a comenzar a hablar por las técnicas quirúrgicas que contribuyen a aumentar la estabilidad primaria y que en teoría facilitan el incremento, como dice la palabra, de la estabilidad del implante y al mismo tiempo parece que ayudan a reducir la MBL. ¿Cómo podemos incrementar? Tenemos 4 técnicas para aumentar la estabilidad primaria. 4 técnicas fundamentales. El uso de osteotomos en el maxilar superior, que lo que hace es ayudar a una osteodensificación. La técnica del infrafresado y la utilización del PCP. Bueno, la técnica de osteotomos todos la conocemos, que fue descrita por Summers. Tenemos osteotomos rectos, curvos, osteodensificadores. La clave está en utilizarlas para solventar problemas en el maxilar superior, evitando elevaciones de seno con abordajes de Cadwell-Look, de manera que conseguimos elevar la base del seno maxilar colocando implantes un poco más altos, aumentando el ratio corona-implante. Esta misma técnica se puede utilizar simplemente con presión para conseguir incrementar o densificar el hueso, trasladando, digamos, o modificando un hueso de tipo 3 o tipo 4 en un hueso tipo 2. Existen otras técnicas que están descritas en la literatura, como por ejemplo la utilización de la técnica de balón, que lo que consigue es básicamente el mismo efecto, que es colocar el osteotomo dentro de la preparación del lecho quirúrgico y conseguir incrementar la densidad ósea para aumentar la estabilidad del implante. La utilización de los ultrasonidos en cirugía ha aumentado bastante en los últimos años, fundamentalmente para la realización de extracciones y movilización de fragmentos óseos, fundamentalmente en las cirugías de distracción osteogénica, y también se ha prescrito, se ha indicado su utilización para la preparación del lecho implantar. La técnica básicamente sería así, secuencias progresivas básicamente relacionadas con este tipo de insertos que permiten en lugar de fresar y desperdiciar ese hueso alveolar, permite condensarlo, compactarlo y aumentar la estabilidad.
¿Qué dice la literatura? Pues como siempre tenemos que intentar acceder o consultar siempre la evidencia científica más elevada. La evidencia científica más elevada es las revisiones sistemáticas o son las revisiones sistemáticas con metaanálisis. Por lo tanto, siempre que existan trabajos o publicaciones de este tipo, junto con los ensayos clínicos randomizados aleatorizados, los RCTs, debemos consultar. ¿Qué dice la literatura en relación a la utilización del piezo surgery, digamos la preparación con piezo, en comparación con la convencional? Entonces, en relación a la estabilidad primaria, podemos ver aquí que a las 4 semanas, al inicio no existen diferencias. Tenemos aquí el valor de P. No existen diferencias entre la utilización del piezo surgery y la utilización de fresado. A las 4 semanas, cuando colocamos un implante con piezo surgery, vemos aquí que está todo a la derecha del forest plot, conseguimos 3 puntos más de unidades de ocio. Es decir, si la media es de 57, conseguiríamos 3 puntos más. Aunque las diferencias son estadísticamente significativas, quizá clínicamente obtener 3 puntos más de Ostel pues no supone demasiado. Y a las 8 semanas de que el implante está colocado, como vemos aquí, la P es de 0,05, no existen diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, podemos concluir, base a este metaanálisis, que la utilización de piezo para la preparación del lecho implantario no contribuye a aumentar la estabilidad implantaria primaria. ¿Y qué ocurre en relación a la marginal bone loss, al MBL? Pues aquí ya no existen diferencias en ninguno. A los 6 meses, los implantes colocados con piezo surgery presentan prácticamente la misma pérdida ósea marginal, colocados con piezo surgery o de manera convencional, tanto a los 6 meses como a los 12 meses. La siguiente técnica para aumentar la estabilidad primaria y reducir la MBL es la alteración de la secuencia de fresado. Esto es una cosa que clínicamente todos utilizamos cuando nos encontramos ante un hueso blando de tipo 3 o tipo 4. Las casas comerciales, como por ejemplo Galimplant, dentro de sus protocolos lo tienen perfectamente establecido. De manera que cada implante tiene una secuencia de fresado, pero que se ve modificada en el caso de que el hueso sea denso tipo 1, medio tipo 2 o 3 o de tipo 4. Por ejemplo, para un implante IPX de 4 milímetros de diámetro, la fresa indicada sería esta. Sin embargo, para los huesos tipos blandos tenemos que quedarnos 2 fresas por detrás. Perdón, me está tapando esto aquí arriba. Vamos a moverlo aquí, perdonad. Deberíamos quedarnos para los huesos tipo blandos 2 fresas por detrás y en los huesos tipo duros deberíamos pasar los 3 milímetros iniciales de la fresa superior. Y esto es un protocolo que está perfectamente establecido. ¿Qué dicen los estudios científicos? Pues en este estudio en ovejas, lo que se hizo fue colocar implantes del mismo diámetro, como veis aquí, con diferentes diámetros de perforación. Y se hizo un estudio histomorfométrico e histológico para ver cómo reaccionaban las células del hueso a la diferente presión. Este estudio concluye, eso es un estudio en animales, no tenemos que olvidarlo, que los sitios que estaban infrafresados, es decir, por ejemplo, para un implante de 3, un infrafresado a 3 milímetros, producía una remodelación muy importante del hueso cortical. Es decir, que en ausencia de factores negativos, esta cortical se remodela y es capaz de adaptarse a ese tamaño insuficiente de la preparación. Sabemos que el hueso tiene una plasticidad que se dilata y por lo tanto mantiene la estabilidad rotacional del implante. Es decir, si hacemos un orificio más pequeño, el implante queda más apresionado, rota menos. Y que a nivel histológico el hueso es capaz de compensar. Sin embargo, a partir de las 10 semanas, la actividad de remodelación está completada y ya no se observan diferencias entre ninguno
de los implantes colocados en las diferentes anchuras. Vamos a ver qué dicen las revisiones sistemáticas. En esta revisión sistemática de Estoquero nos dice que lo primero es que no fue capaz de realizar ningún metaanálisis porque había demasiadas diferencias entre los diferentes estudios. Se concluye que las preparaciones con infrafresado son efectivas para incrementar el torque de los implantes en los huesos de baja densidad. Eso lo sabemos. Y que la cicatrización a largo plazo parece que es comparable cuando hacemos implantes con fresado normal o con infrafresado. Parece que es un procedimiento seguro, sin embargo nos indican que necesitamos más estudios. Y existe una única revisión sistemática más con respecto a esto. Y nos informa que es un procedimiento seguro, que tiene una evidencia débil y que indica que parece mejorar la osteointegración y la supervivencia de los implantes y por lo tanto también la M. Son necesarios más estudios para confirmar estos datos, pero parece que la utilización del infrafresado en huesos tipo 3 y tipo 4 ayudan a aumentar la estabilidad de los implantes y a prevenirla. ¿Cómo afectan los protocolos de carga a la MB? Los protocolos de carga actual están definidos de la siguiente manera. Consideramos carga inmediata por debajo de los 7 días. Consideramos carga temprana por debajo de las 8 semanas, es decir, hasta las 8 semanas, a los 2 meses. Y la carga diferida sería por encima de los 2 meses, por encima de las 8 semanas. Podemos ver aquí un caso con implantes para cargar de manera diferida y un caso con extracción y carga inmediata. La carga inmediata, como sabéis, se puede realizar de manera, valga la redundancia, de manera inmediata en la clínica, de manera muy sencilla, o carga inmediata mediante la realización con prótesis enviadas al laboratorio, ¿no? Realizamos extracciones cuidadosas con periotomos, colocamos los implantes de manera subcrestal y gracias a un encerado diagnóstico previo y con una simple férula termoplástica, con un pilar de provisional podemos realizar una corona de resina que permite que el paciente pueda salir de la clínica con un diente no funcionante, es un diente que es para sonreír y para lucir nada más. Se ha discutido mucho acerca de si estos protocolos de carga inmediata facilitan o ayudan a prevenir. Parece que soportan los tejidos blandos. Y eso es una idea clínica. Y vamos a ver qué es lo que dice la ciencia. Para esto tenemos una revisión sistemática con metaanálisis muy potente, publicada en el Journal of Prosthetic Dentistry, y que es un metaanálisis de ensayos clínicos randomizados. ¿Qué nos dice este metaanálisis? Este metaanálisis nos dice que, podemos verlo gráficamente en el forest plot, que prácticamente todos los casos se encuentran en torno a la misma media. Es decir, no existen diferencias significativas en la MBL, es decir, en la pérdida ósea cristal, entre los grupos carga inmediata y carga temprana en relación a la carga convencional, que es la carga diferida. Por lo tanto, este metaanálisis nos indica que la utilización de carga inmediata o carga temprana no ayuda a prevenir la NBL. Por lo tanto, no es un factor. La carga inmediata la utilizamos para el mantenimiento del volumen vestibular de tejidos en el momento, pero no ayuda a prevenir la reabsorción que se produce. Y esto es algo que ya sabemos desde hace tiempo por diferentes ensayos clínicos. Por lo tanto, tenemos que atajar esto, tenemos que enfocarlo de otra manera, ya que tanto el control de las infecciones como la colocación del implante tridimensionalmente en posición correcta, como la carga inmediata o carga temprana, no nos ayuda a controlar la NBL. Entonces, pasamos a una nueva era, digamos, ¿no? Que es el papel de los aditamentos. El papel de los aditamentos transmucosos, de los pilares, en la estabilidad de los tejidos.
Esta imagen, aunque no es muy bonita, sí que es muy gráfica y que nos ayuda a visualizar lo que nos ocurrió a todos cuando comenzamos a colocar los primeros implantes a nivel de hueso, los implantes bone level, en contraposición a los que veníamos utilizando, que podían ser de plataforma de hexágono externo o los conocidos como tissue level, ¿no? Esta imagen la ve cuando el pilar se atornillaba, se colocaba a la misma altura que el implante crestal o subcrestal y con el mismo diámetro, se producían estas pérdidas óseas en máquina. No en todos los casos, pero en muchos. Por lo tanto, empezaron a surgir pues, los problemas asociados a los implantes. Entonces, esto se puede resumir, la solución o las posibles soluciones se pueden resumir en cuatro aspectos. El primero es el cambio de plataforma, el segundo, la colocación crestal frente a la subcrestal, la modificación de la altura de los pilares y la forma. Y vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos. El cambio de plataforma, el platform switch. Bueno, probablemente todos los que utilicéis implantes de tipo bone level, implantes IPX, veis o estaréis utilizando pilares que sufren una cierta modificación, es decir, que reducen su anchura para permitir el anclaje de los tejidos periimplantarios. Podemos ver aquí este ejemplo, como el pilar reduce su anchura frente a este pilar, que sigue el mismo diámetro, es decir, sigue un diámetro paralelo o cilíndrico a continuación del implante. En esta radiografía se puede ver dos implantes colocados, como el implante con una tapa en este caso, ¿no? que sigue paralela al implante, produce esta pérdida de hueso. Sin embargo, el mismo implante al lado, que tiene este cambio de plataforma, fijaros como la pérdida ósea, la MBL, es muchísimo menor o prácticamente nula. ¿Qué dice la literatura? Revisiones sistemáticas con metaanálisis. Esta revisión sistemática con metaanálisis del año 2010 nos indica que la pérdida de hueso marginal alrededor de los implantes con cambio de plataforma es significativamente menor. De media, los implantes con cambio de plataforma, es decir, con pilares más estrechos, tienen una pérdida de 0,3 milímetros menos durante los 6 primeros meses. Y estas diferencias son estadísticamente significativas. Además de ello, cuando se analizaban por subgrupos, los implantes donde los pilares eran mayor o igual de 0,4 milímetros más estrechos, es decir, que la diferencia entre el borde del implante, el pilar se viene hacia adentro, igual o mayor a 0,4, la respuesta ósea era más favorable. ¿Qué ocurre? Que a medida que estrechamos el pilar, se va, digamos, debilitando la estructura con el riesgo de fractura. Por eso es muy importante encontrar la anchura o el cambio de plataforma ideal que contribuya a mejorar o a prevenir la MBL sin incrementar el riesgo de fractura. En cuanto a la colocación crestal o subcrestal, después de estos problemas que comenzaron a surgir recomendaciones clínicas de colocación subcrestal, es decir, enterrar el implante debajo para evitar la pérdida de hueso. Sin embargo, la filosofía Galimplant es otra, es decir, no importa tanto colocar el implante subcrestal, que es importante, sino que el papel está fundamentalmente relacionado con los pilares, es decir, el pilar debe alejarse lo máximo posible del implante. Si el implante está colocado subcrestal, el pilar debe subir lo máximo posible para conferir un aspecto estético, pero alejándose de la zona de conexión. Vamos a desarrollar este aspecto. De esta manera se puede conseguir situaciones clínicas como este, y agradezco al doctor Jesús Pato, amigo personal, que me haya hecho esta imagen tan bonita donde prácticamente un dentista es capaz de diferenciar si esos son dientes naturales, si son coronas o si son implantes. Tenéis que perdonarme porque hay algo de ciencia, pero la ciencia es la base para lo que hacemos día a día. Y os traigo pues resúmenes, ¿no? Artículos muy importantes
y que ofrecen conclusiones que nos llevan al día a día. ¿Qué dice la literatura en relación a la colocación crestal o subcrestal? Pues este metaanálisis, llevado a cabo por mi amigo Pepe López de la Universidad de Barcelona, dirigiendo el Cotarro, los resultados fueron estos. En este Forexplot se vio que la supervivencia y la pérdida ósea era la misma colocando los implantes tanto a nivel crestal como a nivel subcrestal. Por lo tanto, la colocación crestal o subcrestal por sí sola, sin la modificación de la altura de los pilares, no genera ningún tipo de efecto ni preventivo ni agravante sobre la MDL. Por lo tanto, el factor clave no es solo la colocación subcrestal de los implantes, sino el jugar con la altura de los pilares, colocando la máxima posible. En este aspecto, pongo aquí que todavía no tenemos metaanálisis, porque este es un concepto relativamente joven, ¿no? O relativamente reciente. Pero tenemos un ensayo clínico que ha dirigido nuestro amigo Pablo Galindo, donde ha participado Javier Montero de la Universidad de Salamanca, donde en este ensayo clínico comprobaron qué ocurría con la pérdida de hueso, incluso a 3 años, con diferentes alturas de pilares. Y os voy a explicar brevemente porque es un estudio muy bonito y muy sencillo, y que aporta datos muy importantes respecto a un movimiento que el movimiento Galimplan defiende, que es el de One Abutment, One Time. ¿Qué significa esto? Significa que siempre que podamos, tenemos o debemos colocar los implantes y los pilares en el mismo acto. Para ello es importante que los implantes queden colocados correctamente en la correcta posición tridimensional, para evitar que el pilar salga torcido y evitar disparalelismos. Entonces, en este estudio, en este ensayo clínico, se colocaron en el grupo A pilares de 2 milímetros en el mismo momento que el acto. En el grupo B, pilares más pequeños, de 1 milímetro, también en el mismo acto quirúrgico. O sea, grupo A y grupo B, one abutment one. Y en el grupo C se colocaron implantes de 2 milímetros, pero 2 meses después, es decir, de manera diferente. Esta gráfica representa perfectamente cómo evoluciona la pérdida ósea hasta los 3 años en los diferentes grupos. Entonces, esta es la línea 0, es decir, los implantes perderían 0. Y de aquí hacia abajo, pues van perdiendo 0,1, 0,2, 0,3 hasta 1 milímetro. Si nos fijamos aquí, cómo se va modificando a lo largo de... Los que menos pierden son el grupo A, veis que está cerca hacia 0. El grupo A es el que se colocaban pilares de 2 milímetros. El grupo B en el que se colocaban milímetros. Estos pierden 0,35. Estos pierden 0,6. Pero los del grupo C, con pilares colocados de manera diferida, pierden más de 0,7. Las diferencias son estadísticamente significativas, por lo tanto tenemos que colocar el pilar en el momento y colocarlo lo más alto que podamos. Después, si tenéis preguntas, responderé encantado, si soy capaz. Pero ahora estamos en un punto todavía un poco más avanzado, porque esto ya prácticamente lo sabemos, aunque no hay metaanálisis sobre ello, ahora estamos trabajando sobre la forma del pilar, porque como vimos antes, sabemos que tiene que haber un cambio de plataforma y sabemos que los implantes tienen que ir subcrestales, pero con pilares altos, lo suficientemente estrechos para permitir el encaje de los tejidos, pero no lo suficiente estrechos para que hacer frágil la estructura. Y por lo tanto, Galimplant ha desarrollado, estamos trabajando en el diseño de este tipo de pilares. Pilares estrechos, este pilar se conoce como pilares. Y esto va en la línea de la fibrointegración tisular, es decir, un espacio que permita que las fibras del tejido conectivo de los tejidos periimplantarios se unan a la superficie del pilar. Y para ello
para comprobar el efecto de esta nueva forma, este cambio de forma en los pilares, desarrollamos un ensayo clínico en la Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela. Os lo explico brevemente porque el diseño es bastante sencillo. Colocamos 80 implantes, 40 con pilares rectos convencionales, pilar recto multiestético recto para atornillar, es decir, antirrotacional, y 40 pilares slim, estrechos, antirrotacionales, para coronas. De manera aleatoria, es decir, randomizada. Cada paciente por lo menos tenía un pilar recto y un pilar slim. De manera que los coloquemos la prótesis de manera diferida, porque sabemos que la carga inmediata no afecta a la NBL, y luego hicimos los controles a los 6 meses. Voy a enseñaros algunas imágenes de algunos pacientes. Esta es la manera en la que medimos la radiografía. Veis aquí que esta paciente, por ejemplo, pues aleatoriamente recibió uno recto, otro recto y un slim. Fijaros, trazamos una línea que corresponde a la conexión implantoprotética y de ahí medimos a la parte más alta o más baja de la cresta ósea. En este caso, por ejemplo, se perdió esta cantidad y aquí en este, sin embargo, se ganó esta cantidad. Voy a enseñaros algunos otros casos para que veáis cómo los pilares rectos perdían un poquito, que lo consideramos como normal, pero los implantes estrechos sufrían una mejora en prácticamente la mayoría de los casos. Voy a enseñaros otros. Este, por ejemplo, es bastante espectacular, cómo la colocación subcrestal del implante permitía que el hueso encajara dentro de la estructura. Vemos aquí otro caso, perdón por la radiografía porque las placas estaban un poco gastadas en ese momento. Vemos cómo en el pilar slim el implante recto se mantiene, gana un poco, pero en el slim se produce una ganancia de hueso bastante considerable. Lo mismo en este caso, fijaros, el slim y el recto, como el slim supone una pequeña ganancia, por ejemplo en este. Vemos aquí en este caso concreto cómo también nosotros medíamos la posición de la encía, es decir, diseñábamos las coronas con una línea que nos permitía medir la distancia. Fijaros aquí este que corresponde con el pilar slim, cómo la encía está ligeramente superior varios milímetros en sentido oclusal. Estos son los valores de los resultados de nuestro trabajo. Estamos actualmente en fase de redacción, estamos prácticamente terminando para publicar los resultados. Vemos aquí como la MBL a las 8 semanas, la MBL 6 meses después de la carga y la MBL global, que es desde que colocamos el implante hasta que hasta que pasan 6 meses. Fijaros aquí, el control sería el recto y el slim. Las pérdidas óseas en los rectos son muy pequeñas, es decir, 0,5, o sea, medio milímetro, o sea, ni siquiera 1 milímetro. Las pérdidas son muy pequeñas, tanto en mesial como en distal, a las 8 semanas y a los 6 meses en la global. Sin embargo, las pérdidas en el grupo slim son todavía mucho más pequeñas. Las diferencias, como veis, son estadísticamente significativos en prácticamente todos los momentos, excepto en mesial a los 6 meses, donde no hay prácticamente diferencias. Pero la pérdida ósea global, en los 6 meses desde la colocación de la corona, para el grupo recto es de 0,62, este grupo recto, una pérdida media de 0,62 milímetros, que no llega ni siquiera a 1 milímetro, y de 0,17, ni siquiera 0,2 milímetros de pérdida en el grupo slim. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y para entrar en la última fase, me gustaría hablaros del láser de baja potencia en odontología. Es lo que se conoce como la fotobiomodulación. Láser blando
fotobiomodulación o láseres no quirúrgicos. Son láseres cómodos de utilizar porque son de tamaño pequeño, son portables y el objetivo de los láseres es básicamente el de emitir luz. Los efectos vamos a ir viéndolo, no es nada más que una luz amplificada. Utilizamos un láser en la unidad que es el láser dúo, que tiene luz roja e infrarroja. Y las aplicaciones de odontología son muy diferentes. Tenemos, ya sabéis, láseres quirúrgicos, no es el objetivo de la charla, y láseres que consideramos de baja potencia, que hacen fotobiomodulación, también denominada terapia fotodinámica, en estas longitudes de onda. Básicamente, a las diferentes longitudes de onda lo que se consigue es la absorción por diferentes cromóforos y en función de la longitud se afecta o interacciona, impacta con diferentes moléculas. El modo de empleo, el láser se aplica de manera perpendicular a la superficie de las mucosas y en el caso de los implantes pues se aplica directamente al borde. Y vamos a explicaros en qué ha consistido este trabajo. Bueno, veis aquí que la fotobiomodulación se puede utilizar para control postoperatorio, fundamentalmente para la inflamación y para la cicatrización, sobre todo de lesiones en los tejidos blandos, como herpes, aftas, mucositis, heridas de ortodoncia, incluso para ayudar a mejorar la sensibilidad dentaria. Pero nosotros diseñamos este estudio con implantes IPX de la casa Galimplant para ver cuál era el efecto del láser blando tanto en la estabilidad primaria como en la inflamación postoperativa. Es decir, en el ISQ, de manera que colocamos 40 implantes, 20 se les aplicó láser blando y 20 sin láser blando y 20 con láser. Y en ambos medimos la estabilidad primaria en el momento basal a las 4 y a las 8 semanas y valoramos la inflamación postquirúrgica a los 7 y 15 días. Esta diapositiva lo que nos representa es el ISQ, es decir, la estabilidad medida con el Ostel a los 7 días, donde vemos en el box plot que las medianas prácticamente coinciden, es decir, no había diferencias a los 7 días en la estabilidad primaria. A las 4 semanas tampoco existían diferencias, fijaros, y a las 8 semanas tampoco existían diferencias. Por lo tanto, vamos a concluir que la fotobiomodulación no ayuda a mejorar la estabilidad de los implantes, como habían dicho algunos estudios previos. ¿Cómo evaluamos la inflamación? Pues nos basamos en este artículo que nos indica cómo se mide la inflamación, las escalas de inflamación en las cirugías orales. Lo que se valora es el color, la palpación del tejido, si existe tejido de granulación, si la epitelización es parcial o completa y si existe supuración. En base a esto, aplicamos estos parámetros a nuestros implantes, a nuestros pacientes y de manera ciega, es decir, el evaluador analizó el aspecto de los implantes a los 7 días y obtuvimos los siguientes resultados. Los pacientes a los que dábamos láser, es decir, con láser, la mayor parte de ellos o un grupo muy numeroso no presentaban inflamación. Sin embargo, en el grupo láser, en el grupo sin láser, la mayor parte de ellos, 60%, sí que presentaban inflamación. Por lo tanto, las diferencias además eran estadísticamente significativas. Por lo tanto, el láser blando ayuda a mejorar los signos de inflamación y por lo tanto, si ayuda a controlar la inflamación en los primeros momentos postquirúrgicos, se prevé que ayude a mejorar y a prevenir la marginal. Por desgracia, solo tenemos un estudio con el que podamos comparar nuestros resultados. Este ensayo clínico que evalúa el efecto del láser blando sobre la estabilidad y sobre la inflamación. Entonces, en este caso vemos primero sobre el ISQ, es decir, sobre la estabilidad. Os resumo que no hay diferencias entre el grupo tratado con fotobiomodulación, terapia de fotobiomodulación, y el grupo control, sin
no existen diferencias. Fijaros, 74 en un grupo y 71 en otro. 75 en un grupo y 75 en otro. 75 en el grupo con láser y 72 en el grupo sin láser. Han obtenido los mismos resultados que nosotros. Eso es bueno, no lo estamos haciendo tan mal. Y en relación a la inflamación, en este caso, ellos fueron un poco más específicos, ya que hicieron estudios microbiólogos. Es decir, analizaban en el surco periimplantario los niveles de bacterias periimplantopatógenas. En este caso, Actinomycetes concomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, etc. De las dos más periodontopatógenas, el Actinomycetes concomitans y la Porphyromonas gingivalis, se obtuvieron que había diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué significa esto? Los pacientes del grupo control tenían muchas más bacterias que los del grupo tratados en casa. Bastantes niveles bajos, pero niveles estadísticamente significativos. Por lo tanto, reduciendo con el láser las bacterias periodontopatógenas, parece lógico pensar que se va a mejorar o a prevenir la MPO. Y para concluir, vamos a hacer un pequeño resumen, unas pequeñas notas, ¿no?, para llevar a casa, que son los take home notes, que es que la colocación subcrestal de los implantes por sí sola, recordad que no previene la MPO. Es necesario que esta colocación subcrestal vaya acompañada de un cambio de plataforma y de un pilar alto que nos ayude a estabilizar los tejidos periimplantarios. Los pilares deben poder permitir la fibrointegración y para eso deben ser lo más altos posible. Colocación infracrestal y pilares altos que no comprometan la estética de la corona. Hemos comprobado que la altura de los pilares minimiza la MPO. Y sabemos que además los pilares estrechos, en los primeros estudios que estamos haciendo, parece que minimizan la NBL temprana, es decir, a los 6 meses. Necesitamos estudios a más largo plazo y necesitamos otros estudios para poder hacer metaanálisis. Pero vamos en esta dirección, pilares estrechos. Y podemos también concluir de manera provisional, o al menos nuestro estudio, que la fotobiomodulación en los implantes dentales sabemos que no mejora la estabilidad primaria, pero sí mejora los signos de inflamación asociados en la cicatrización temprana. Y por eso posiblemente nos ayude a controlar la MBL. Me gustaría agradecer a la revista Medicina y me gustaría invitar a todos los que estéis en este webinar, que os guste la investigación, que contribuyáis a la ciencia con investigaciones, artículos, que podéis enviarlos a la revista Medicina, que tiene un factor de impacto que se ha incrementado mucho en los últimos años y que aceptamos publicaciones de todos los aspectos de la odontología, desde aspectos básicos, aspectos celulares, hasta ensayos clínicos, estudios histomorfométricos, incluso estudios basados en términos protéticos. Probablemente muchos de vosotros ya lo sabéis, pero en colaboración con la Casa Galimplant se va a establecer un convenio de colaboración muy potente y va a ser este año, en enero, la inauguración, comienza ahora la preinscripción, el primer curso de experto universitario en implantología oral en la Facultad de Odontología de la Universidad de Santiago. Y os invito a todos los que estéis interesados, estaremos encantados de recibiros y poder daros lo mejor de nosotros en los conocimientos que tenemos. Para los que queráis seguirme y podáis seguir algunos casos, algunos datos, información y algunos artículos de, como dicen mis alumnos, de friki, pero es de donde aprendemos todos. Entonces tenéis ahí la información para los que queráis. Y nada más. Bueno, Mario, primero darte la enhorabuena por esta estupenda charla que creo que todos hemos disfrutado. Bueno, tenemos aquí una preguntita que nos hacía la doctora María Pintado Pérez,
que nos decía si para colocar un implante de 4 milímetros de grosor hay que pasar la fresa 4,2 en hueso tipo 1. Bien, entonces, efectivamente, esto no es la modificación del protocolo de fresado no es un protocolo cerrado. Es decir, esto se adapta mucho a la experiencia del clínico y sobre todo a la situación del paciente. Pero efectivamente, los huesos tipo 1, que efectivamente no son muy habituales, ¿no? Fundamentalmente solamente en mandíbula, en la zona anterior muchas veces, los huesos de tipo 1 deberíamos avellanar, es decir, pasar una fresa superior, en este caso la de 4,2, y pasar los primeros milímetros. El objetivo es evitar la presión a nivel de la parte más coronal de la cresta, porque la presión del implante a nivel crestal produce isquemia. Como vimos en ese estudio en ovejas, se produce una alta remodelación y esa isquemia puede llevar a una pérdida de hueso que puede conllevar a una hernia. Por lo tanto, huesos muy duros, la parte coronal debe entrar floja. Como los implantes Galimplant son autorroscantes y con forma cónica, aunque fresemos esa parte superficial 3 milímetros para un implante de 10, no vamos a perder la estabilidad primaria y vamos a conseguir prevenirla. Vale, bueno, pues parece que ha sido todo bastante claro porque por el momento no tenemos más preguntas. Bueno, desde Galimplant, evidentemente, darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros, que te esperamos de nuevo. Bueno, que se nos ha lanzado otra pregunta, un segundito. Nos dice la doctora Nieves Álvarez que cómo es el protocolo de aplicación de láser en los implantes para prevenir la inflamación. Pues bien, el protocolo varía dentro de la línea roja e infrarroja. La experta que tenemos en la unidad es la doctora Gisela Camolesi, que está haciendo su tesis doctoral a tiempo completo y varía en relación a rojo, infrarrojo, para la profundidad, para la inflamación y para el control del dolor. Se aplican diferentes protocolos de rojo, infrarrojo, normalmente 20 segundos, en diferentes posiciones, vestibular, lingual o vestibular y palatino. Y con esos 20 segundos en cada una de las zonas, rojo e infrarrojo, se consigue los resultados que habéis visto en esta gráfica. Unos resultados de inflamación y sobre todo de control del dolor, es decir, cuando aplicamos a los pacientes la escala EVA, escala visual analógica del dolor, los pacientes tienen normalmente por debajo de 3 y los pacientes que no se le aplica láser suelen tener un poco más de molestias. Por lo tanto, nos ayuda muchísimo a controlar tanto la inflamación como el dolor postoperatorio. Tenemos otra pregunta. Bueno, primero te mandan saludos el doctor Armando García desde Zacatecas, México. Y nos pregunta qué casas de implantes manejan los pilares Slim. Bien, pues hasta donde, como sabéis, las casas de implantes actualmente el anuario de implantes supera las 1000 casas de implantes. Entonces, bueno, obviamente no me las conozco todas, pero Galimplant comercializa los pilares Slim desde ya hace bastante tiempo. Hemos desarrollado este ensayo clínico de manera que podéis adquirirlos fácilmente y colocarlos en cualquiera de los diámetros de implante. Además, bueno, os adelanto, no sé si estoy autorizado, pero voy a abusar de esta confianza. Galimplant está trabajando con nosotros y con otras facultades de España en el diseño de un pilar Slim un poquito modificado, de manera que consigamos aumentar la resistencia y la estabilidad a la fractura y conseguir mejorar todavía más esa estabilidad de los tejidos preimplantarios. Y esto va a ser en los próximos meses. Pero el pilar Slim podéis adquirirlo para utilizar en zonas estéticas desde ya mismo. Bueno, Mario, pues con esto damos por concluida esta sesión. De nuevo, darte las gracias en nombre de todo el equipo, en nombre de toda la familia Galimplant de la que formas parte.
Y bueno, desear que estés con nosotros de nuevo muy pronto y darle las buenas tardes a toda esta gente que ha estado también con nosotros durante la sesión de hoy. Gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias, César. Gracias a todos y un abrazo.